Bueno, ahí está, estamos con Beatriz Sarlo. Hacía rato que tenía ganas de hablar con ella por toda esta situación de coyuntura, todo este escenario de carrera electoral por un lado, pero también el gobierno un poco atrapado en alguna especie de laberinto del que no se sabe por dónde salir, y también con la oposición, que le voy a preguntar a ver si siente que hay algo atractivo del otro lado. Beatriz, buenas noches, Gonzalo te saluda. Buenas noches, Gonzalo, ¿qué tal? Gracias. Beatriz, mira, lo primero que se me ocurre preguntarte es, yo veo al presidente Alberto Fernández en una especie de laberinto sin salida, con su palabra hipotecada como nunca, con su autoridad desdibujada esta vez de veras y con toda una población que vio lo que todos vimos, ese video que es de alguna manera impúdico. ¿Vos reconocés alguna situación de antecedente previa o por dónde sale Alberto de esto? Ignoro por dónde puede salir, aunque uno podría pensar que estos escandaletes duran poco. La Argentina son reemplazados por el próximo, Sí. es decir, que no necesariamente tiene que ser protagonizado por Fernández, puede ser por otra persona y de otro partido, pero duran poco. La memoria sobre estas ofensas a los compromisos públicos es corta en este país. O sea que la apuesta podría ser que un clavo saque otro clavo, digamos. Sí, yo también tampoco sé quién puso este clavo. Es decir, la hipótesis que yo tengo es que en el gobierno se sabía que ese video estaba en manos de alguien que lo iba a difundir o que lo iba a mantener como amenaza permanente, y por eso ese video se difundió, y es probable que se haya difundido del lado del gobierno. Esa es una hipótesis la que estoy dando, ¿eh? Sí, sí, por momentos nos olvidamos que seguramente todo esto responde a algún tipo de interna, sin duda, sin lugar a dudas. Pero también es... Interna y del sistema de espías que ya está funcionando en Argentina como un segundo Estado. ¿Por qué lo decís, Beatriz? Quiero decir, si uno lee la prensa, el lugar que tienen aquellas noticias o seminoticias o pseudonoticias que vienen de un verbo en potencial, sería posible que tal cosa sucediera o no sucediera, más bien a uno lo remite a un mundo de espías. Lo digo espías en el sentido más neutro del término, es decir, de gente que no está en el aparato del Estado, pero que tiene acceso a información en el aparato del Estado. O sea, lo que se lanza como potencial a veces tiene la forma de operación de prensa, eso estás queriendo decir. La operación de prensa se asegura los conocimientos o rumores o chimentos que vienen de un mundo que anda circulando por los despachos. Yo no te podría dar precisiones. Esta es repito, una hipótesis. Sí, de acuerdo. Ahora, en términos de construcción mediática, Beatriz, vos has analizado hasta el cansancio las construcciones mediáticas de los presidentes, del poder, del kirchnerismo sobre todo. Hay un libro, recuerdo, muy interesante sobre el kirchnerismo y los medios, tuyo. Digo, y esta vez hay un video que lo vio, para decirlo sin desmerecerla, hasta mi mamá, lo vieron todos, digamos, llegó a todos lados. La penetración de ese Olivos Gate es 95%. Digo, ¿cuánto puede horadar la figura del presidente este escándalo? Bueno, me remito quizás a lo que conversamos antes. ¿Cuánto va a durar el escándalo? ¿O cuánto va a ser reemplazado por el próximo escándalo o escandalete? Lo que más bien yo me preguntaría es por qué estos escándalos no le tocaban a Cristina. Es decir, a Cristina se la podía acusar de corrupta, digamos. Y en ocupación, son acusaciones que todavía están hoy en la justicia. Pero no daba pasto a este tipo de acusaciones, era mucho más sensata en el manejo de su privacidad. Sí, es cierto. ¿Eso qué puede estar queriendo decir? ¿Que el presidente es desprolijo o que al presidente lo van limando? No, eso quiere decir que el presidente no tiene la experiencia que tiene Cristina. Claro. En primer lugar, porque la prolijidad se adquiere con el tiempo. Si uno no la tiene de origen, la puede ir adquiriendo. Cristina, bueno, la primera vez que yo la vi a Cristina estaba en el 2003, cuando recién llegado Néstor a la Casa de Gobierno. Tiene una enorme experiencia, además es muy inteligente y yo diría es astuta. Esto al margen de que yo
pueda votarla o no votarla, yo no la voto, pero la estoy definiendo como personaje. Es astuta, no se cree más inteligente, sino que es inteligente. Pero hoy Cristina es cierto que ha mostrado que este escenario la ha impactado a tal punto que corrige al presidente en público, le dice ordena lo que tengas que ordenar. Bueno, ese ya es el temperamento. Ajá. Mira, un gran pensador francés, Jean-Paul Sartre, tiene una frase extraordinaria a mi juicio, que es que se pueden curar, se pueden transformar muchos rasgos de una persona, Sí. pero lo que no se puede cambiar es un temperamento. Un temperamento es algo de origen, digamos, como el freudismo mismo ha demostrado, es decir, hay rasgos que vienen de origen. Claro, sí. ¿Vos crees que Alberto Fernández es un tipo completamente, justamente manejado por Cristina, por la vicepresidenta? ¿Queda alguna duda o podría ser que no es así como muchos de nosotros pensamos? Mira, hay una frase en un famoso poema español del siglo XIII, pero que se aplica perfecto a la actualidad. Alberto Fernández puede ser un buen segundo si tiene un buen primero. Primero da la impresión de que no le dan ni la fuerza, ni la inventiva, ni aquellos rasgos casi imponderables que tiene un primero. La frase viene de hace siglos y se dijo incluso en el poema del Cid, es decir, qué buen servidor sería si tuviera un buen patrón. Claro, claro. Bueno, sin embargo, esta mañana Jorge Ferraresi, el ministro de Hábitat, se despachó con esas declaraciones que terminan siendo títulos de los portales y que después posiblemente no sean más nada, pero generan como una especie de río revuelto, y dijo que el plan de Alberto es un plan de 8 años. Suena poco creíble. Bueno, lo que suena poco creíble es que los ministros y los secretarios se manden a los medios a decir su primera hipótesis. Se podrá decir que yo estoy dando mis hipótesis, pero yo no tengo que responder ante ningún poder ni ante el pueblo argentino. Tengo que responder simplemente ante las redes sociales que dicen que soy una estúpida, pero no tengo que responder ante el pueblo argentino. Pero ahí hay una especie de dolencia del gobierno que pareciera reiterarse, que es que no hay voceros definidos, ¿no es cierto? Entonces cada uno dice un poco lo que quiere. Bueno, en efecto, cuando apareció Cafiero, uno dijo, bueno, Cafiero se va a constituir en el vocero, pero evidentemente no tiene la fuerza política, hay que reorganizar sectores ahí, y la fuerza política no puede venir solo de Cafiero, sino que tiene que venir el presidente que diga, vos acá y vos allá. Lo que hizo Kirchner, que tenía un gobierno unificado, por más que muchos de nosotros fuimos opositores a ese gobierno, pero el gobierno estaba claramente unificado. Sí, eso pareciera que es lo que quiere un poco Cristina, ¿no es cierto? Que el gobierno tenga una vehemencia, un carácter definido que no tiene. Pero sin embargo, Alberto le resiste. O sea, le resiste los embates, porque no le cambia, por ejemplo, al vocero Biondi, que Cristina se lo señala, no le cambia a la ministra de Género, que Cristina se la señala, no le cambia a todos los funcionarios que no sirven, no recuerdo cómo había sido la frase. ¿Por qué resiste Alberto eso? Si finalmente está perdido por perdido, pareciera. Bueno, resiste para que vos hagas esta pregunta, para que uno diga, mira, Alberto está resistiendo los embates. Estoy analizándolo yo, te pedía que lo analices vos y te lo analizo yo, discúlpame. Pero resiste por eso, en el sentido, quiero decir, no hace todo lo que le indica Cristina todas las mañanas, pero es evidente que si vos llegás con los votos que llegan de alguien que es tu vicepresidenta, es evidente que no es simplemente una deuda, es un pacto, y los pactos se cumplen, salvo que alguien crea que ha recuperado o ha ganado tanta fuerza que puede romper el pacto y mandarse por la propia, pero si no, los pactos se cumplen en política. ¿Pero vos qué crees que quiere Cristina? ¿Gobernar, seguir gobernando, ser gobierno o limpiarse de la justicia? Bueno, limpiarse de la justicia sin duda, sin duda. Ella quiere recuperar esa imagen, una especie de combinación de Michelle Bachelet con antiimperialista. Vos me dirás que es una combinación imposible, pero esa es la combinación que a ella le gusta. Bueno, sí, quiere limpiarse de eso. Sí, no hay otra. Y hablando de eso, de los votos que tiene Cristina, digo, de
ese 33% bendito para el kirchnerismo que pareciera que está como estático y no se mueve mucho ni para arriba ni para abajo, y con una pobreza de casi el 60%. ¿Quién más puede votar hoy al gobierno? Lo ignoro, eso más bien tenés que mirar bien cómo están haciendo las encuestas y dónde atribuyen que ese voto puede fluctuar. Yo creo que hay votos fidelizados. Sí. El peronismo, no el albertismo, ni el cristianismo, ni el justicialismo, ni ninguna de las formas actuales, sino que culturalmente hay una zona de un voto fidelizado que puede identificarse en esa tradición. No porque sea gente que haya vivido en el peronismo, sino porque ese es el logro de una tradición política, perdurar más allá de su periodo histórico. Claro, pero yo también veo, Beatriz, que cuando el gobierno va a pescar votos, va a pescar en los lugares fidelizados, pesca en Lomas de Zamora. Tiene que garantizar ahí, claro. O sea, que pareciera que lo que no quiere es perder votos, que no haya sangría, pero obviamente, pero siempre se hace eso en política. Es decir, si vos tenés el Partido Radical también, el Partido Radical tiene territorios que son en los cuales ha ganado elecciones y quiere volver a confirmarlos, o el Partido Socialista en Santa Fe se quiere reconfirmar en primer lugar el territorio que se tiene, si no en base a aquel se puede crecer. ¿A qué se va a crecer si no se reconfirma lo que se tiene? Pero vos querés decir entonces que ese territorio, ese caudal de votos que tiene, ¿no lo tiene tan seguro? No, yo diría que la reconfirmación del voto entre elección y elección es casi, te diría, una de las tácticas, no la táctica principal, pero yo diría casi la espontaneidad de un partido, o de como quieras llamarle hoy a lo que son las cosas, partido o no partido. ¿Y quién sería hoy, por ejemplo, un candidato del gobierno para los sectores reactivos al gobierno? ¿Dónde hay alguien atractivo para ir a pescar en aguas un poco más revueltas? Bueno, ellos perdieron oportunidades de trabar alianzas con gente que hubiera podido razonablemente tener una alianza, es decir, ellos perdieron la oportunidad de trabar una alianza con Randazzo. Randazzo va a salir solo en provincia de Buenos Aires y tiene buenas perspectivas en algunas zonas, es un político muy respetado, nunca se lo ha acusado de ninguna delito político ni corrupción. Bueno, ahí ellos hubieran podido trabajar para ese lado, no trabajaron. ¿Y considerás que la vacunación finalmente define la elección, como dicen algunos? Que la vacunación, como dice el gobierno, entre comillas, ¿no?, dicen que es un éxito. Yo creo que de una elección no se define por un solo hecho. No, me parece difícil, mucho más en una situación tan lábil como es la Argentina, donde tenés por un lado los pobres que mencionaste, que un día pueden hartarse y decir, bueno, estoy comiendo gracias a la tarjeta que recibo todos los meses o al bolsón que recibo todos los meses, pero me harté también de quien me lo dé. Es decir, la situación es lábil. Por eso hay tanta desesperación, y volviendo a lo que vos comentabas recién, hay tanta desesperación en fidelizar el territorio que se tiene. ¿Y qué fue, crees, lo que le salió? Estaba pensando esta mañana, mientras hacíamos el programa con la Nata. Al cabo de estos años de gobierno de Alberto Fernández, ¿hay algo que vos puedas rescatar acerca de algo que le haya salido bien? Fue buen secretario de gabinete de Kirchner. No, pero te digo, en estos 2 años de presidencia. Yo creo que fue muy mediocre como presidente. Llegó en el peor momento, llegó junto con la pandemia, tenía las vacunas, pero se demostró no solamente su ineficacia, sino la ineficacia del sistema de salud argentino, que las tiene ahí metidas. ¿Cuántos millones tiene metidos en una heladera? 5 millones. Eso no es ineficacia de Fernández, sino un sistema de salud que ha sido muy golpeado en los últimos 5 o 10 años. Sí, el gobierno te puede decir a eso, para hacer un contrapunto dialéctico, el gobierno puede plantear que el sistema de salud, a pesar de lo que es el sistema de salud argentino, no soportó, digamos, los casos, y hoy hay casi un 50% de argentinos con al menos una dosis. Sí. Pero no, yo tampoco estoy diciendo, no estoy acusando. Digo que el sistema de salud es un sistema que no ha ido perfeccionándose, sino más bien
deteriorándose, y no puede ser de otro modo porque los recursos del Estado, aunque nominalmente hayan crecido, no son los mismos en términos inflacionarios. Para empezar, los hospitales consumen esos recursos, en los hospitales y los lugares de salud pública, o sea que no pudo sino haberse deteriorado, además de la gente que va más al hospital público. Claro, claro. Bueno, o sea, que ha abandonado, eso. O porque quedó desocupado durante más tiempo que el sindicato, de lo que el sindicato permite, y ya no tiene la obra social del sindicato, que ha abandonado esas formas que no eran muy buenas, pero que eran de cierta medicina privada, claro, en los sectores menos pudientes. Que eso se enlaza definitivamente con lo económico, y me estaba preguntando si define más economía que salud o más economía que trabajo. ¿Cuál sería, digamos, la variable que remata, digamos, el resultado electoral? Lo que pasa es que yo no soy economista, o sea, no te lo podría decir. Lo que sí sé, porque eso me informan los economistas, amigos, es que sin un principio de confianza en un mediano plazo, no digo largo plazo, no digo hasta que estemos todos en la chacarita, en un mediano plazo no va a haber inversiones. Y además, si vos mirás el panorama mundial, vos decís, si suponete que vos sos un inversor de cualquier país europeo, vos decís, ¿dónde voy a llevar mi plata? Ves todavía la inestabilidad que rige de alguna manera la política argentina, entonces vos decís, bueno, por 3 puntos más de interés, no la llevo allí, la llevo a otro lugar. Así se razonan en las bolsas, no digo que así razonen los inversionistas, digo así es la cabeza por la cual se razonan en las bolsas y se llevan las inversiones. Hoy Beatriz, está muy instalada hoy la idea de que hay que irse de la Argentina. El que está estudiando en la universidad, la clase media más o menos con acceso a educación, discute en la mesa de los domingos, si es que queda mesa de los domingos, que hay que irse finalmente, que un proyecto universitario termina en Ezeiza. De ahí, digamos, ¿cómo se vuelve de ahí? Parece que no tiene retorno. Bueno, en principio hay que preguntarse cuántos migrantes argentinos tolera el mercado de profesiones europeo y americano. Para empezar, el americano no tenés que llegar con visa para conseguir trabajo. No, eso lo sé, estoy de acuerdo con eso, pero más allá de eso parece que el salto al vacío tiene sentido, porque uno escucha que un chico que está en la UBA está esperando recibirse para irse, digamos. Yo entiendo eso, pero hay que ver cuántos se fueron, porque el hecho de que yo me recibo y me las tomo se dice desde mi generación. Sí, es cierto. Entonces, hay que ver cuántos se fueron. Para irse a Estados Unidos tenés que ser alumnos que hayan salido de la UBA, y sobre todo de la UBA, hayan salido de la UBA con muy buen promedio, porque ahí te miran los promedios, no es que sos simpático y te recibiste de médico, ahí te miran los promedios. Si vos querés salir de la UBA e irte como médico afuera, tenés que hacer la reválida, que te digo que es como cursar la mitad de la carrera. Yo conozco el mercado norteamericano, es un mercado difícil, salvo que te vayas con una beca por un año. Claro, exacto. Pero digo, no hay un discurso atractivo, y también te invito a reflexionar sobre la oposición, que invite a pensar que en la Argentina hay un futuro más o menos razonable en el mediano plazo, ni siquiera en el corto. No hay ese discurso porque sería imposible que existiera. Nuestros índices han ido para abajo en los últimos años y la gente, aunque no conozca esos índices, tiene como una especie de percepción física de lo que está sucediendo. Más vos hablás de las capas medias, de las capas medias bajas a medias, no les ha ido bien, entonces no hay la idea de que en la Argentina hay un futuro. De todas maneras, en Argentina todavía hay un futuro, es decir, eso los yo lo que se creo. reciben de médico pueden trabajar y los que se reciben de ingeniero también relativamente pueden trabajar, y la universidad también sigue albergando sus graduados. Muchas veces la gente habla sin conocer esa estructura, digamos. Es cierto, y la universidad sigue siendo una herramienta de movilidad social, sin lugar a dudas. Pero es la primera de América Latina, además. Claro. No podemos desconocer eso. Cuando un muchacho o una chica argentina es recibido rápidamente en una universidad de prestigio norteamericana, no es porque venga de una privada situada no sé dónde,
es porque viene de la UBA o en todo caso de la Universidad de Rosario, de Córdoba. Sí, pero ¿sabes qué pasa, Beatriz? También me parece, y es un punto de vista, no es información, me parece que lo que está roto es el ascensor social que tomabas en la escuela primaria, con la educación pública, para llegar hasta la universidad. No, eso está roto. Eso está roto porque si la mitad de los adolescentes están fuera de la secundaria, usar la palabra roto el ascensor, la expresión roto el ascensor, me parece que es completamente correcta. Claro. La mitad de los adolescentes está fuera de la secundaria. Una vez que vos hoy, no hace 80 años, sino hoy vos estás, tenés la mitad de los pibes fuera de la secundaria, ya está roto la posibilidad de ascenso. Claro, y eso es muy muy notorio porque los que fuimos, digamos, a la primaria en los 80, tomábamos ese ascensor, nos encontrábamos con todas las clases sociales en una misma aula y todos teníamos la chance de llegar por lo menos al CBC en los años 90, digamos. Sí, seguro. Yo estaba en la UBA en ese momento y la composición social, no digo que parecía un país socialista, pero se mezclaban los sectores sociales. Realmente se mezclaban los sectores sociales y tengo algunos recuerdos de imagen en los cuales esa mezcla quedaba. Por supuesto que los sectores más populares eran absolutamente minoritarios, pero se mezclaban todavía. Claro, eso se enlaza justo con esta realidad también cada vez más notoria de que hay una Argentina de 3 o 4 ciudades pujantes, capitales, digo, Ciudad de Buenos Aires, Mendoza, Córdoba, posiblemente, y ahí hasta ahí me quedo, y después hay un gran contraste entre los conurbanos industriales, los conurbanos pobres. Digo, también eso es mucho más, esa fractura es mucho más marcada, pareciera, de los últimos 10 años. Sí, es más marcada. En tu enumeración del lado de los que quedaron arriba de la fractura, no hay que olvidar nunca las ciudades de 100.000, 200.000 habitantes de la provincia de Buenos Aires, sí, que no están habitadas por pobres. Las agropecuarias, digamos. Efectivamente. Exacto. Las que sobre ellas derrama el trabajo agropecuario, y lo mismo sucede en Santa Fe. Rafaela no es una ciudad habitada por pobres. Exacto, estoy de acuerdo. Pero después es muy fuerte. Digo, mira, me quedo en la ciudad de Buenos Aires. Agarro el auto al mediodía del sábado y me lanzo al conurbano. Y no tardo ni 5 minutos en encontrar pobreza. No, llegás a Puente Alsina. Claro. Llegás a Puente Alsina y estás ahí. Llegás a Pompeya y estás ahí, estás con los pobres, seguro. Pero llegás, tomás Rivadavia y pasás del 7.500 o del 7.000 hacia el oeste y también llegas a los pobres, porque ahí también hay villas miserias dentro de la ciudad y no solo la de Retiro, ¿no? Por supuesto. País empobrecido y la residencia de los empobrecidos que con toda la razón y la inteligencia del mundo buscan colocarse más cerca del centro, que es donde tienen más recursos materiales, desde mejor basura hasta más donaciones de la gente, hasta posibilidades de trabajos temporarios. ¿Y eso es por el peronismo? ¿Qué cosa? Esa pobreza y ese drama social en continuado y cada vez más agudo. ¿Es por la política? Bueno, hubo muy buenos años que fueron los primeros años del kirchnerismo. ¿Y por qué no pasó? ¿Por qué no pasó eso? ¿Por qué cuando tuvimos una cierta, digamos, abundancia no se genera? Es la corrupción, no hay otra. Una amiga alemana siempre me decía, en broma y con cierto reproche, los argentinos no ahorran. Y no se refería solamente a los argentinos grandes capitalistas que después iban a tirar su plata por el mundo, no sabía de eso. Se refería a lo que vos viste hace unos meses de la gente yéndose a Miami. ¿Cuántos se fueron? Sí, no tengo el número, pero ¿cuántos salieron? ¿Cuántos salieron? Pero es fácil averiguarlo por las compañías de aviación. Sí, tal cual. Te quiero preguntar lo último. ¿Vos ves calidad electoral en la campaña? ¿Ves calidad discursiva? No, me parece un desastre. Entre las personas que dicen como Vidal y Facundo Manes, a mí me gusta que a la gente le vaya bien y yo creo que acá nos va a ir a todos mejor, hasta los del gobierno que repiten consignas y no tienen mucho que mostrar para esta campaña. No, me parece un desastre la campaña. Es un signo de lo bajo que está el interés político, por otra parte. Nadie le interesa hablar de política. Nadie le interesa. A mí hace un año, 2 años, me paraban por la calle y la gente me hablaba de política, de alguna dimensión de la política. Hoy ya no.
¿Te acordás que hablaba de... Yo me acuerdo que me crié escuchando de las plataformas. Bueno, despedite. Ahora esto... Despedite. No. Bueno, vas a vivir muchos años más que yo, o sea que a lo mejor volvés a oír hablar de plataformas. Ojalá, sería... Bueno, yo pienso, yo soy positivo, quiero creer que no todo está perdido, pero bueno, yo lo que veo es que solo se están tirando con dardos y se defienden de acusaciones y poco más. Y tampoco veo nada atractivo en la oposición, esto me parece que también es notable. Sí, la oposición verdaderamente es... imita el estilo sin ninguna sustancia, ni política ni programática, que el gobierno ha elegido difundir. Entonces es espantoso, es realmente malo. Lo único que tiene sustancia programática es la izquierda. Si vos lees Claro. los manifiestos de la izquierda y los volantes que te dan de la izquierda, sí, ahí tenés sustancia programática. Pero con cierto atraso, ¿no? Con cierto anacronismo, ¿no? También. Sí, bueno, yo no digo, en los países donde hay socialdemocracia gobernando es bueno que exista una izquierda a la izquierda de la socialdemocracia, pero como en Argentina no se sabe quién va a gobernar, qué sé yo. Beatriz, gracias por este tiempo. No, gracias a vos. Te mando un abrazo. Beatriz Arlo, en Ladran Chao. Sánchez. Vamos.